así nos manejábamos. Me acuerdo que las enfermeras de terapia tenían a los milicos en los pasillos, en un sanatorio. Y después con la apertura democrática, bueno, fue una toma del sanatorio muy grande, donde hicimos la toma en el hall central, pero esa fue otra etapa de la lucha, hasta que nos despidieron masivamente. En ese momento nos acompañaba Vilma Ripoll, que ella era del italiano, y en los sectores, los hospitales privados, el Santa Isabel, el italiano, el San Patricio, bueno, una represión atroz y ya con el resultado de secuestrados y desaparecidos, ¿no? Un compañero trans también, esto también tiene que figurar en la historia, un compañero trans que lo sabía en los sectores de cirugía fundamentalmente. Ustedes saben que en el gremio de la salud hay compañeros que les gusta mucho la enfermería y que se caracteriza por el sector trans, el sector LGTB, que también fue asesinado a 2 cuadras de su casa. Bueno, no sé qué más les puedo decir, ¿no? Los nombres de los directivos de ese sanatorio estaba a cargo de un director, un dueño llamado Barón, que era un grupo israelita, muy, muy poderoso, con campos de petróleo, con pozos de petróleo, y los gerentes de las obras sociales, los gerentes máximos que regían todos los convenios, era Montoriano y Pisitelli, eran también, y ya el jefe de personal Escribano, y bueno, nombres emblemáticos muy ligados a la dictadura. Muy ligados, como el doctor Favaloro, muy ligados a la dictadura. Tengo que decirlo, y no se puede callar esta verdad. Han ido familiares a pedirle ayuda, y realmente no. Y después me fui enterando, teniendo datos, compañeros del sector de educación, y bueno, es así, es importante que la historia se cuente completamente. Es muy difícil bajar ídolos, y yo no estoy queriendo bajar un ídolo, simplemente estoy diciendo la verdad. Bueno, no sé. ¿Cómo estás, Luli? Hola a todas, a todos. Hola. Te voy a leer un poquito lo que fueron compartiendo los compañeros y las compañeras acá. Te pusieron abrazos. Mujer admirable y fuerte, gracias. Beatriz dice, gracias compañera por tu testimonio. Estoy asombrada por lo del doctor Favaloro. Digo un poco lo mismo. Gracias Alicia por tu coraje y lucha, dice Raquel Márquez, te mando un abrazo muy fuerte. Cintia dice, sí compañeras, compañeros, no todo lo que brilla es oro, los medios manipulan. Sandra Musa, la compañera de Tucumán, dice, buenas tardes compañeras, la verdad que escucho a la compañera hablar y se me hace un nudo en la garganta, el doctor Favaloro operó en esa época a mi papá en Buenos Aires, y fue una época muy difícil para todos. Casualmente recordé y publiqué esa época vista por mí y tenía 6 años. La compañera Maika nos dice cómo logran instaurar el terror, que ellos secuestraban a la vista de todos sin que nadie interviniera. Silvia dice, Ali querida, cuánto coraje el desenmascarar a Favaloro. Nené de Satsai nos dice, durante la dictadura y en esas condiciones, CIO lograban comunicarse, reunirse, teniendo en cuenta que no había celulares ni computadoras. Es una pregunta, ¿no, Nené? ¿Lo estoy leyendo bien? Sí. Dice, durante la dictadura y en esas condiciones, CIO lograban comunicarse, reunirse, teniendo en cuenta que no había celulares ni computadoras. O sea, ¿cómo lograban comunicarse? Ahí va. Ese sí es una pregunta, Ali. Lo que Nené quiere saber es cómo se manejaban ustedes en esa situación, ¿no? Una sola. ¿Contesto ahora?
Sí, vale. Sí, una sola cosa. Antes de contestarte, me llegó la adhesión de una compañera llamada Marisa Merodo, es una compañera que está en Neuquén, y que no puede porque es enfermera y está en dirige la escuela de enfermería y está dando clase. Marisa Merodo, que es enfermera y abogada, compañera que trabajó en el Sanatorio Güemes en Unidad Coronaria, en la UCO. Después de imagínense que después, bueno, en mi caso personal, después del secuestro, no me comunicaba con nadie, ni con mi familia, ni con nadie. Pero, como todo, después uno va aflojando, y un método que teníamos para pasarnos algunas denuncias o volantitos, eran especialistas las compañeras del PST en eso. Los tengo que felicitar. Se pasaban adentro de los apósitos de cirugía. Ustedes saben, en esa época estaba la autoclave, que era la máquina de esterilizar. Entonces había todo un sector de compañeras, eran todas mujeres, que tomaban las gasas, las doblaban, las envolvían en un papel, el papel de astraza, el papel de panadería, porque ese es el que soportaba el autoclave, y se ponía el apósito, se quedaba cerrado. Bueno, entonces se ponían en apósitos de cirugía que no iban al autoclave, con un miedo terrible de equivocarnos de la pila de apósitos y que fuera el autoclave y que después fueran abiertos por los cirujanos. Era el peligro, porque si quedaba uno de los papelitos metido adentro, cuando esto se metía en el autoclave, iba a parar no solo se quemaba, sino que iba a parar, lo iban a ver. Así que había que tener, era una tarea de inteligencia. Felicito a las y los compañeros que tenían en ese aspecto, pero bueno, era lo único que se podía hacer. Después se comenzó ya a despertar. Hay un capítulo aparte en lo que fue el 82 para adelante. El 82, cuando comienza, a principios del 82, la apertura, como siempre comenzó desde el sector de mantenimiento. Como todas las luchas, comienzan del sector más humilde. Y comenzó desde ese lugar. Pero es un capítulo aparte, en ese momento, la lucha que fue la toma de la institución, la toma. No sé cómo sacamos coraje en ese momento. Era un sector muy, muy hambreado el de la salud. Muy hambreado. Bueno. No sé si alguien más. Y ahí te sigo leyendo acá. Y pedí por favor que no hables en mi casa. A ver, acá Maika nos cuenta, cuando yo interpelaba a Favaloro, me hacía sacar con la policía. Se me cayó un ídolo, dice Beatriz, con Favaloro, gracias por contar tu dolor. Maika dice que tenía 16 años cuando le pasaba esto, ¿no? O sea, que iba a enfrentar a Favaloro. La hija de Jorge, Sí. que fue a pedir ayuda para recuperar a su padre. Tremendo. Hay una sola compañera que ayudó a Favaloro, que fue secuestrada porque esa compañera pertenecía al área de la patronal. A esa sola compañera es la que ayudó, pero al resto al contrario, todo lo contrario. Ah, o sea, la ayudó porque estaba gestionando para la empresa. Era de la colectividad y era parte de la patronal. No se olviden que era una colectividad israelita donde muchas y muchos de los trabajadores que eran fundacionales, personas grandes, pertenecían a la misma colectividad y casi eran como familiares de los dueños. Entonces, en ese caso sí la ayudó, pero a nosotros no. Yo les voy a decir una sola frase del doctor René Favaloro. Límpienme de zurdos el sanatorio. Es un montón.
Abrazo, Turca querida, te felicito por el coraje de derribar ídolos del barro. Cintia dice, ¿cómo siguen las luchas para acompañar la democracia? ¿Cómo se organizan? Supongo que la pregunta debe apuntar al contexto de recuperación de la democracia. Esto comienza nuevamente en el año 82, con la apertura, lo que se llamaba la apertura política, la apertura para la democracia, se estaban preparando las elecciones. Y bueno, yo les contaba que parte del sector de mantenimiento, que habían despedido a un compañero, y empezaron a reunirse, y bueno, imagínense que los que veníamos ya de otras épocas, inmediatamente fuimos permeables a eso, y acompañamos esa lucha. Se armaban las asambleas, con miedo, porque todavía estaban los militares, con miedo, porque bueno, a la vuelta de ahí había un restaurante llamado Ilvero Fechoría, muy famoso, donde iba toda la farándula y las vedettes y los políticos que en ese momento estaban en televisión todos los días. Y nosotros empezamos a animarnos a entregar los volantes en la vereda del sanatorio, para no entregar los volantes adentro, en la vereda, porque pasaban muchos políticos que iban a reunirse, porque estaba muy de moda, a Ilvero Fechoría. Entonces entregábamos volantes. Y tengo una anécdota que los va a hacer reír un poquito, porque, bueno, yo era jovencita, no. Entonces era joven, tenía 27 años en ese momento, en la apertura, ¿no? Entonces teníamos un libro de huelga y un fondo de huelga en la vereda, y pasaba un señor muy patilludo, él, que nos firmó el libro de huelga y dice, vengan a comer acá a la vuelta, vengan, ¿no? Nos invitaba a comer, cosa que no hicimos, pero llamado Carlos Menem, por supuesto. Pero bueno. Creo que por el tono que sacamos quién era. Sí, muy, muy seductor el señor, y resulta de que, bueno, después nos animamos, y el Güemes tenía una torre, que era la torre de Acuña Figueroa, la nueva. ¿Y qué pasó? En esa torre tomamos el hall, tenía unas fuentes la torre, unas fuentes de mármol, con chorros de agua, que era un espectáculo, rodeada de planta, un lujo asiático. Bueno, nosotros sí que metimos las patas en la fuente, porque pusimos los colchones en el hall, y tomamos, y yo no sé cómo lo pudimos hacer, porque éramos muchos, éramos en ese momento 3.500. Y pudimos hacer la toma, así que íbamos turnándonos, y nos apoyaba Vilma Ripoll del Italiano, nos íbamos turnando, ¿no? Así que bueno, fue muy, muy famosa esa huelga, es más, la guardia de la toma a la noche se hacía con los compañeros de los otros sanatorios, o sea que iban apoyando la huelga, hasta que nos echaron a todos, pero nos echaron de la siguiente manera, y pusieron una foto nuestra en los pasillos, o sea, no podíamos entrar al sanatorio. Y en mi caso, bueno, se me indemnizó, esto lo tengo que decir, se me indemnizó, y tengo acá, no sé cómo hacer para mostrárselo, pero tengo acá hasta incluso las copias de los telegramas, ¿no? De los telegramas donde ellos me hacían juicio por calumnias, injurias, y el abogado, que era un compañero, se los contestaba, y bueno, y fue de una valentía muy grande, muy grande, muy, muy grande. Porque animarnos después de todo. Estos son los talones, yo no sé si los pueden ver, los talones de los telegramas que nos intercambiábamos con la patronal. Teníamos un fondo de huelga, y bueno. Y estos son los recibos de sueldo, las copias de los recibos de sueldo, que me quedé con lamentablemente los originales quedan en el ANSES, en el expediente, cuando uno se jubila. Lo lamenté muchísimo, pero lo tenía que entregar, me jugaba mi jubilación.